Doctor Juan Rafael, no sé si usted quiera expresar algunas palabras de cara a la presentación que vamos a hacer de su extraordinaria hoja de vida y todo el aporte tan valioso que le ha dado a este mundo del derecho tributario. Bien pueda, doctor. Perdón, ¿me ha concedido la palabra, doctor Zuluaga? Pueda, doctor Juan Rafael. No le oí bien, perdóneme. Sí, señor. Bueno, muy amable, doctor Zuluaga, a quien me dirijo en primer lugar como coordinador de toda esta reunión. Veo tan sumamente numerosa, veo 193 personas, para escuchar también la exposición del doctor Carlos Giovanni Rodríguez, persona muy importante y conocida en el Instituto de Derecho Tributario de Bogotá. Me permito presentar las siguientes palabras. No me demoraré más de 6 o 7 minutos. Señoras y señores, muy emocionado por el muy honroso reconocimiento que han tenido a bien concederme las directivas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAURA, de Medellín. Me permito expresar mi profundo agradecimiento por tan generosa distinción y por el próximo envío de la placa de honor que se anunció en algunas de sus comunicaciones que recientemente he recibido. Tan pronto como reciba la placa, tendré el honor de colocar en un sitio muy destacado de mi oficina de abogados de Bogotá. Permítame recordar mi primer encuentro con el derecho tributario. Al llegar al 5º año de mis estudios de Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, por allá en el año de 1954, encontré que una de las asignaturas del último año era el Derecho Tributario, a cargo del profesor Héctor Julio Becerra Becerra. Al avanzar en el conocimiento de dicha asignatura, fui descubriendo con gran admiración que el derecho tributario se relacionaba con todas las asignaturas que había estudiado durante los 5 años transcurridos en la facultad. El derecho constitucional tenía regulaciones muy precisas e importantes sobre la implantación y la configuración de los tributos. El derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral se relacionaba sustancialmente con la configuración del sujeto pasivo y de las bases gravables de los impuestos. El derecho tributario era también integrante del derecho administrativo. El derecho penal resultaba aplicable en la parte sancionatoria del derecho tributario. La cuestión probatoria llevaba a penetrar profundamente en el conocimiento de la estructura financiera de las empresas y a su organización contable. El conocimiento del derecho procesal resultaba esencial en el manejo de los procesos administrativos y contenciosos administrativos. La legislación bancaria, la hacienda pública, la economía política se integraban profundamente con el derecho tributario hasta el punto de constituir disciplinas que modelaban la existencia de las obligaciones tributarias, también de ser realidades sociopolíticas resultantes de la aplicación de las leyes y decretos tributarios. Cuando descubrí ese universo que se relacionaba con el derecho tributario, me esforcé por profundizar en las lecciones que recibía de mi profesor en la materia, el doctor Becerra. Por tal razón, llegué, creo, muy bien preparado al examen final de la materia, por lo cual fue calificado con la máxima nota, que, según me dijeron después, pocos alumnos habían obtenido el mencionado maestro. Por tal razón, pocos años después, en 1957, cuando estaba empezando mi ejercicio profesional y el doctor Héctor Julio Becerra acaba de ser nombrado jefe de rentas de impuestos nacionales de la Junta Militar, sucedió al general Rojas Pinilla. Un día recibí en mi oficina la visita del doctor Becerra, quien me ofreció el puesto de subdirector de impuestos. Acepté tal nombramiento encantado, principalmente con el ánimo de seguir preparándome en el conocimiento del derecho tributario. Años después, durante el mandato del doctor Alberto Lleras Camargo,
Fui nombrado director de Impuestos Nacionales en el año de 1960. Entonces, me correspondió preparar la reglamentación de la Ley 81 de 1960 y trabajar en la redacción de los decretos extraordinarios sobre reestructuración de los impuestos de timbre y papel sellado y sobre la organización del procedimiento administrativo tributario mediante el decreto 1651 de 1961, cuyas disposiciones aún están vigentes, especialmente en materia probatoria. Más tarde me desempeñé como tax manager en la compañía de auditoría norteamericana Arthur Andersen, donde trabajé unos 3 años. Desde hace más de 60 años trabajo en la oficina de abogado, principalmente en cuestiones de consultas tributarias. En mi oficina trabajan como socios mis 2 hijos, Juan de Dios y Francisco Bravo González, y últimamente mi nieto, Juan Rafael Bravo Gaviria. He sido profesor de la materia en la Universidad Nacional, en la Facultad de Jurisprudencia del Rosario, en la Universidad de La Sabana de Bogotá, lo cual me honra profundamente. También fui uno de los fundadores del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, su presidente en varias oportunidades y miembro del Consejo Directivo, lo cual me llena de satisfacciones. Perdónenme si me he extendido más de la cuenta en revivir estos recuerdos de mi vida, pero tengo que poner de presente la emoción que me embarga al agradecer a las directivas de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín el reconocimiento que han decidido hacer de mi trayectoria en el derecho tributario. Hacen que los recuerdos de mi vida profesional revivan luminosamente en el fondo de mi memoria. Muchas gracias. Doctor, no, son palabras memorables indiscutiblemente. Como le manifestaba antes de que iniciáramos este reconocimiento que más que merecido lo tiene, la universidad ha diseñado una placa en donde lo califica, claro está, de maestro, ¿no? Porque eso es lo que es usted, es un maestro para muchas generaciones que vienen en camino, y yo me incluyo dentro de esas. La placa dice así, dice: Universidad Autónoma Latinoamericana de Aula hace mención de honor al doctor Juan Rafael Bravo Arteaga, porque enseñar es dejar huella en la vida de una persona, por su destacable labor académica en el desarrollo científico del derecho tributario colombiano. Gracias por las lecciones y sus valiosos aportes a la cientificidad. En mención de honor, el señor rector José Rodrigo Flores, el decano de la Escuela de Posgrados, doctor Juan Guillermo Betancourt, y pues quien les habla, coordinador actualmente del programa, José Darío Zuluaga. Yo realmente me siento muy, muy emocionado y halagado de que usted nos hubiese aceptado esta decorosa invitación. Realmente es un honor para la universidad contar con un personaje como usted. De pronto en el mundo de la contaduría muchos no lo identifiquen, pero pues, es el llamado a los contadores públicos aquí para que reconozcan al doctor Juan Rafael. El doctor Juan Rafael, solamente por poner un simple ejemplo de las innumerables obras que tiene derecho tributario y el desarrollo activista que ha tenido, especialmente en la rama judicial, él fue el ponente de la demanda de acción de inconstitucionalidad por la sobretasa al sector financiero, entre otras más. Una muy reciente, el límite de las 420 VT que tenía el decreto 1625, que bajo el cual pues el Consejo de Estado sección cuarta le dio la total razón, dado de que ese decreto transgredía el artículo 336 del estatuto, que hablaba solamente del límite anual de las 5.040 VT. No sé, doctor, si quiere algunas palabras, o de pronto Carlos Giovanni expresarle algunas palabras de gratitud al doctor Juan Rafael, o el profesor Carlos Mario, que creo que acaba de ingresar. Mil gracias, doctor. Mis agradecimientos, el reconocimiento por todas esas actividades de ustedes. Muchas gracias. Carlos Giovanni, ¿quieres decir algo? Sí. No, realmente para mí es un honor estar compartiendo acá y empezar esta conferencia pues con esta introducción y este homenaje que le hacen al doctor Juan Rafael Bravo, porque realmente sí es una institución y un referente para todos los que nos atrevemos acá a hacer algunos comentarios de derecho tributario, porque frente
la autoridad que tiene el doctor Juan Rafael pues es muy reconocida por todos nosotros y que pues es muy querido por nosotros en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Muchas gracias, doctor Carlos Giovanni. Muy agradecido por sus palabras. ¿Tienes el micrófono? Sí, ya, ay, sí, qué pena. Doctor Carlos Giovanni, no, muchas gracias. Le doy la palabra entonces y todo el panel de control de la presentación para que entonces iniciemos. Listo, Al doctor Juan muy bien. Rafael, muchísimas gracias, de verdad que sí, por acompañarnos en este espacio y más que Muchísimas gracias merecido. a usted, doctor, por todas sus comunicaciones, su presentación, su amabilidad. Muy reconocido, doctor. Gracias. Listo, bueno, muchas gracias a la Universidad Autónoma Latinoamericana por esta invitación. Realmente estoy muy complacido con José Darío porque me invitó y está preparando esto desde el año pasado, muy juicioso con todos sus temas académicos y pues estoy con gusto de estar acá. Ojalá fuera de presencial, pero pues nos toca por este medio y entonces, pero veo que toda la gente todavía se conecta a los eventos virtuales y eso está muy bien. Vamos a hablar acá hoy lo que hemos hablado con José Darío de que hay cosas que debemos revisar de retención en la fuente. Pues retención en la fuente, a pesar de que no es un impuesto, es simplemente un anticipo por el cual yo recaudo el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre las ventas, pues sí tiene temas importantes porque para algunos contribuyentes se considera o se va a considerar su impuesto. Y este mecanismo de retención en la fuente cada vez se vuelve un poco más complejo porque por ahí hay alguien que activó el micrófono. Porfa, ¿nos ayudas? Listo. Pero de lo Kitty no suena. No sé. Los ayuda con alguien que el user, listo ya, para que podamos entender. Entonces les decía que en ese tema de retención en la fuente cada vez se nos hace un poco más complejo porque le cargamos más obligaciones, le cargamos más cosas. Entonces siempre es bueno hablar de retención en la fuente. Entonces, como les decía, la retención solamente a nivel, vamos a centrar nuestra charla en retención en la fuente por pagos al exterior y retención en la fuente por pagos por dividendos, por la complejidad que esto tiene, pero vamos a realizar algunos comentarios generales frente al tema de retención en la fuente. Acá solamente está, ustedes saben en qué consiste ese sistema de retención en la fuente, que es un recaudo anticipado del impuesto que ayuda a que el fenómeno o el tema psicológico de cuando yo voy a pagar el impuesto, pues no sea tan grave, sino que yo ya pagué el impuesto, tengo las retenciones en la fuente y eso ayuda a que se mejore el recaudo y lógicamente la caja del Estado. Entonces, el primer tema que quiero que revisemos es en qué momento se genera la obligación de retener. Y alguien diría, pues es que eso está muy claro desde hace tiempo, desde que se originó el mecanismo de retención en la fuente, y lo que tenemos es que la retención en la fuente se origina en el momento del pago a uno en cuenta, lo que ocurra primero. Pero resulta que desde el año 2017, después de la ley 1819 del año 2016, ese tema ya no es tan claro en algunos casos, si hay realmente un abono en cuenta o no, o si abono en cuenta es igual al devengo contable. Eso ya no es tan claro. El concepto de abono en cuenta es un tema que venía antes de la ley 1819. Mira que la DIAN en este concepto, poco después de salir la ley 1819 del año 2016, ese concepto que ustedes ven acá, se le pregunta cómo debe interpretarse la realización del ingreso en materia del impuesto a la renta y complementarios, impuesto a las ventas y retención a la fuente por concepto de renta. Y la DIAN indica lo siguiente, mira, en renta se deberá acoger el principio de devengo, porque eso fue lo que estableció la ley 1819. En retención en la fuente no me dice que tenga que ser igual a renta, sino que me dice, este deberá practicarse en el momento del pago a abono en cuenta en las condiciones previstas en el DUR, norma antes de la ley 1819. Y en IVA me dice, las reglas generales de causación están previstas en el artículo 429 del Estatuto Tributario. Entonces, parece que tenemos tres escenarios ahí en ese caso. Entonces, cuando uno va y revisa qué debería entenderse por pago a abono en cuenta,
yo creería que en ese caso, y lo hemos venido sosteniendo, que en ese caso el abono en cuenta no puede ser igual al devengo contable. Si bien el artículo 21-1 del Estatuto Tributario se apropió de un concepto contable, y podemos hablar ahí como de una conexión conceptual entre el concepto de devengo contable y el concepto de devengo fiscal, porque realmente lo trajimos al Estatuto Tributario. Me dice que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberán tener en cuenta la base contable de acumulación de devengo. Y me lo describe, la cual describe los efectos de las sanciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad, que informa y toda esta carpeta. Pero cabe preguntarnos si realmente el concepto de devengo es igual al de abono en cuenta para retención en la cuenta. ¿Por qué es importante esa precisión? Ubíquese ustedes en diciembre del año 2021 que acabó de pasar. Ustedes les llega y dice, mira, me prestaron una asesoría, tengamos cuidado con los micrófonos para que escuchemos los demás. Presté una asesoría, o me prestaron, perdón, una asesoría, o me prestaron un servicio, pero no me llegó la factura. Pero el gasto es efectivamente y está en diciembre. La norma contable le dice, usted debe reconocer ese gasto en diciembre. Debe quedar devengado. Para efectos de renta va a quedar en diciembre, pero la factura me va a llegar después. Es posible que me llegue con un poco más, por un poco menos, porque pues yo determiné que tenía una obligación presente en diciembre, no es ni siquiera es una estimación, ni siquiera es una provisión, porque yo reconocí que tenía una obligación presente con los elementos que tenía, que debería en el monto puede variar o algo diferente puede pasar, pero la reconocí en diciembre. La voy a llevar como deducción en diciembre, porque consideré que era un pasivo real. Entonces, tener presente qué es, si en ese momento en diciembre yo debo hacer la retención o no. Si pago abono en cuenta es igual a devengo. Y ahí lo que hemos indicado, y así lo hemos plasmado como en el manual de retención que es de mi autoría desde hace varios años, el que maneja Legis, que lo hacemos. Lo que decimos es no, pago abono en cuenta es un tema jurídico. El abono en cuenta es reconocer una obligación clara, expresa y exigible a favor del tercero. ¿Cuándo reconozco yo esa obligación clara, expresa y exigible a favor del tercero? Pues cuando me llegue la factura, cuando me llega la factura de ese tercero que va a ocurrir en enero o en febrero. Fíjese que se devengó el gasto en diciembre, no tenía la factura me va a llegar en enero o en febrero. Si no hiciéramos ese análisis, yo estaría expuesto a reconocimiento de retenciones por menor y por mayor valor y estaría expuesto a correcciones y a sanciones en mis declaraciones de retención en la puerta. Entonces lo dejo ahí, ese es ese primer tema. El segundo tema es, bueno, y las retenciones en la fuente que a mí me hacen, ¿yo qué hago con esa retención en la fuente? Pues solicitarlas en mi declaración de renta, ¿cierto? El problema es cuándo solicito las retenciones en la fuente, porque con lo que acabamos de indicar, es posible que yo cause mi ingreso en un año y la retención me la practiquen en otro año. Eso puede pasar. Y ahí lo que hemos visto en la jurisprudencia, acá tengo una de esas sentencias, pero hay más de una sentencia, donde me dice que la retención que a mí me practican debe incluirse o imputarse en el mismo periodo donde quede el ingreso, sin importar que el certificado me lo expidan después. Pónganse ustedes a pensar que si eso no fuera así y ustedes tienen un ingreso en el año 2021, la retención se la hicieron en el 2022 por temas de la facturación, por todo esto, y el certificado será en el 2022. Ustedes tienen una retención, un ingreso de 1,000 con una retención de 100. Si en el segundo año que les pidieron certificado no tiene ingresos, le generaría un saldo a favor por una retención sin ingresos. La administración de impuestos no le va a aceptar esa situación. No le va a aceptar porque le va a decir,
Eso es un anticipo del impuesto del ingreso que usted incluyó en el año 1. En el año 1. Por eso, lo que ha dicho el Consejo de Estado, mire, la retención practicada se debe imputar contra el impuesto que se determina en la declaración del impuesto a la renta correspondiente al mismo periodo y no a la del periodo en el que materialmente se haya llevado a cabo la retención. Mira lo que hicimos acá. No en el 2022 cuando me hicieron la retención. Las declaraciones de autoliquidación de las deudas tributarias solo pueden incluir los factores que correspondan a la concreta obligación, objeto de determinación en el respectivo formulario, esto es, al impuesto y al periodo fiscal en que se trate, para que lo tengan presente. Puede ser que cuando ustedes tengan muchas operaciones, pues les quede fácil. Otro tema que me parece interesante y es la práctica que ha venido tomando la administración frente a la prueba contable en las retenciones en la fuente. Y es que, por ejemplo, si yo tengo en mi contabilidad 100 pesos y en un certificado me aparecen 120 pesos, la administración de impuestos me dice, no le reconozco sino 100 porque eso es lo que está contabilizado. Ah, pero si tengo contabilizado 120, me aparece un certificado 100, me dice, no le reconozco sino 100 porque es lo que está certificado. Y entonces, al fin, ¿qué? Acá lo que tenemos nosotros es que probar que si en el primer caso hay 100 contabilizados, los otros 20 deben estar contabilizados en otro lado. En la cuenta por cobrar debe estar contabilizado. En algún otro lado debe aparecer que hay un error contable y que por eso la contabilidad, en ese caso, la voy a, pues voy a indicar que en la contabilidad hay un error y que lo que está bien es el certificado. Lo que está bien es el certificado. Lo mismo pasaría acá. Pero para que tengan, pues me imagino que ustedes lo han vivido en los procesos de devolución que tiene la administración, cuando ustedes se enfrentan a un proceso de fiscalización con la administración de impuestos. ¿Cuáles son las consecuencias de incumplir con la obligación de retener? Acuérdese que en este caso, responder, la primera consecuencia que yo tengo por no practicar, mira que creo que aquí se ve mejor, la primera consecuencia que yo tengo por no practicar las retenciones en la fuente es que yo voy a responder con recursos propios por las retenciones dejadas de practicar del artículo 370. Eso sin perjuicio de la posibilidad que tiene el agente de retención de ir contra la persona a quien no le dice la retención. Pero ahí ya no tiene nada que ver la administración de impuestos. Ahí es un proceso ordinario que yo tendré que hacer ante la jurisdicción para irme contra ese tercero que me devuelva la plata. Pero ante la DIAN, quien respondo soy yo. ¿Vale? ¿Qué pasa con las retenciones practicadas en exceso o indebidas? El afectado, cuando a mí me practican una retención en exceso, considero que no debieron haber practicado retención porque el ingreso no estaba sujeto a retención. El afectado debe solicitar. Android, por favor, apagas el micrófono. Quien acaba de ingresar por ahí, eso, listo, gracias. El afectado debe solicitar por escrito al agente retenedor la devolución de la suma pagada en exceso y este a su vez puede descontarla de la declaración de retención. Entonces es algo que básicamente siempre nos preguntamos y es que en retención en la fuente no hay procedimiento del 589 porque si yo retuve de más y le pagué más a la DIAN, hacer la corrección por el 589 no. El procedimiento es este. Cuando yo hice una retención de más, y no era posible, y esa retención ya la pagué a la administración de impuestos, se la tengo que devolver al afectado y hacer la solicitud. Lo mismo pasará en retenciones en operaciones anuladas, rescindidas o resueltas, que el agente retenedor podrá descontar las sumas que hubieran retenido por tales operaciones del monto de las retenciones por declarar y consignar en el periodo en el cual se haya anulado. Consecuencias de incumplir la obligación de retener. Lo que siempre nos preguntan o lo que siempre revisamos es, venga, y si yo no hago la retención a la fuente, ¿me pueden desconocer el costo o gasto? Esto solamente se da si la consecuencia está prevista en la norma. Y esa consecuencia solamente está prevista en la norma para cuando el pago que estaba sometido a retención en la fuente son pagos laborales, cuando son pagos al exterior, o los del 124 rayados del Estatuto Tributario, que en última siguen siendo pagos al exterior. Ahí en ese caso, sí no procede el gasto porque yo no practiqué la retención
en la fuente, pero en los demás casos tendré un problema con retención en la fuente. Si a mí me dicen es que usted tiene unas comisiones y no les hizo retención en la fuente y por eso le voy a desconocer el gasto, eso no es procedente. La DIAN lo dijo en este concepto 117655 del 4 de diciembre y lo recordó o lo amplió en el concepto 5 del 2000, en ese concepto 882 de 5 de septiembre del 2016. Porque básicamente en el primero había dicho no se puede rechazar costos ni deducciones por no practicar retención en la fuente. Y en el segundo aclara que cuando la norma establece que hay que rechazarlo, que no es procedente el gasto, pero solamente en esos casos. Pagos laborales y pagos al exterior, que es uno de los puntos que vamos a precisar más adelante. Listo. Vale. ¿Qué pasa si me hacen retención? Y esta es una pregunta frecuente. ¿Qué pasa si me hacen retención y soy autorretenedor y se niegan a devolverme las retenciones en la fuente? Entonces, ¿será que yo en mi declaración de renta del año 2021 me volví autorretenedor, pero me siguieron haciendo retenciones? ¿Será que en esta declaración de renta yo puedo tener autorretenciones y a la vez retenciones porque ya hice la gestión ante el agente retenedor y no me devolvió esas retenciones porque me las hizo y que porque era la entidad del Estado? Bueno, todo esto me hizo la retención, pero yo soy autorretenedor. Entonces, en ese sentido, ya tenemos un antecedente de la administración de impuestos, porque uno podría decir, no, claro, pues en últimas, el agente retenedor se la pagó a la DIAN, pues yo me la solicito porque la DIAN ya tiene la plata y es mi retención. Sin embargo, miremos qué dice la DIAN en este concepto. Si las retenciones que le practicaron después de que la empresa pasó a tener dicha calidad de autorretenedor del impuesto a la renta, puede descontarlas directamente las declaraciones de retención en la fuente que debe presentar de retención, dice. Por lo anterior, ese despacho estima que el contribuyente afectado con la retención deberá acudir al procedimiento señalado en la norma reglamentaria con independencia de los valores que deba incluir en su propia declaración de retención a la fuente, no siendo viable que haga un cruce de cuentas y las descuente directamente. Ese contribuyente lo que quería era, pues, descontarlas de su declaración de retención en la fuente y decir, listo, ahí yo hago el neteo. Pero lo que la administración de impuestos, y por eso me preocupa un poco la respuesta a la administración, lo que le dice es que el único procedimiento es acudir a lo que establece el decreto reglamentario. Y el decreto reglamentario fue lo que acabamos de revisar, que me dice que yo tengo que ir y pedírselas porque es una retención indebida, que se las tengo que presentar al agente de retención. Entonces, para mí esto es válido, no debería tener problemas, que si definitivamente yo hice toda la gestión y el agente de retención no me devolvió ese valor, pues si ya se lo pagó, me dio mi certificado, que yo lo pueda incluir en mi declaración. Sin embargo, hay que tener presente que tenemos este antecedente y alguien que lo pueda leer literalmente nos puede molestar la vida por ese caso. ¿Listo? Bien. ¿Qué más se presenta en retenciones en la fuente? Ahorita que estamos a punto de presentar las declaraciones, y es que muchos nos volvemos autorretenedores por problemas con los certificados. Mucho nos pasa eso. Entonces, el artículo 381 del Estatuto Tributario establece la prueba supletoria en los certificados de retención. Y me dice, si usted no tiene los certificados de retención, es posible que usted arme la prueba supletoria. Entonces, las personas entidades sometidas a retención en la fuente podrán sustituir los certificados cuando estos no hubieran sido expedidos por el original, copia o copia auténtica de la factura o documento donde conste el pago, siempre y cuando en él aparezcan identificados los conceptos antes señalados. Ojo con eso porque ya tenemos un antecedente acá que dice, como ya se dijo, la factura o documento equivalente sustituye el certificado de retención únicamente cuando se cumplen los requisitos del artículo 617. No basta que se cumplan las exigencias propias de la factura, pues es necesario que se identifique el año grabable y el lugar donde se cocina la retención, el monto total y el concepto pagado. Entonces, si ustedes en el cuerpo de la factura no tienen por acá en una cajita
el valor de las retenciones que le deben aplicar no le sirve esa factura como prueba supletoria. No les va a servir esa factura como prueba supletoria porque la factura debe cumplir ese requisito. Ah, no, es que yo tengo la factura y tengo el recibo de caja y acá la factura dice 100 y el recibo de caja dice 90, o sea que la retención es 10. No, no me va a servir. Lo que me sirve es que la factura diga el valor de la retención para que revisen el cuerpo de sus facturas. Casos especiales de agentes de retención. Tener en cuenta que los contribuyentes de régimen simple no están obligados a practicar retenciones y autorretenciones, con excepción de los pagos laborales, y tampoco están sometidos a retención en la fuente. En este caso, si yo le estoy vendiendo a una persona que está en el régimen simple, ojo, tengan en cuenta que para esa operación yo soy autorretenedor. Y como soy autorretenedor, tengo que el régimen simple no me va a hacer retención en la fuente, pero tengo que garantizarle que esa retención le va a ir a la administración de impuestos. ¿Vale? Entonces, frente a ese tema. Otro tema acá relacionado con ingresos que yo recibo al exterior y que me ha llamado la atención y que de pronto con esos oficios que le están llegando, no sé si en Medellín, pero al menos en el resto, algunos contribuyentes de Bogotá les están llegando y de otras partes del país, es que me están haciendo un cruce de la base de autorretención especial que yo tengo en la autorretención especial y la base y los ingresos que yo tengo en renta, que deben ser iguales. Eso, básicamente a través de concepto, hemos incrementado los conceptos que están sometidos a autorretención para llegar a un tema general, y es que todo lo que sea ingreso grabado en renta o incluso por ganancias ocasionales va a estar grabado con la autorretención. Eso es un poco, pues yo lo digo porque las normas de autorretención especial me dicen que yo aplico las mismas normas que se aplican para retención en la fuente, pero la administración de impuestos no lo está entendido acá, y lo que voy a tener acá es algunos conceptos que me llaman la atención para que los tenga presente. El primero es, los ingresos por diferencia en cambio se encuentran sujetos a la autorretención especial. Y uno diría, pero es que ahí no hay un pago o aún en cuenta, no deberían tener autorretención especial. Pero mira lo que contestó la DIAN en el 2018. La diferencia en cambio será un ingreso grabado o un gasto deducible en la medida en que corresponda a la efectivamente realizada, pues en los términos del artículo 288 del Estatuto Tributario. Por tanto, al tener la partida efectos en el impuesto a la renta, debe ser tomada como base para la liquidación de la autorretención especial. Ojo con eso, porque ahí ya tendríamos una diferencia. Otra pregunta. ¿Los ingresos incorporados producto del régimen S se deben someter a la autorretención especial? Y uno diría, pero pues retención especial si es un ingreso que viene de una entidad que está controlada al exterior y los voy a incluir acá, pues no hay pago aún en cuenta hacia un tercero, sino que es una incorporación, no debería estar sujeto a esa autorretención. No, mira lo que me dice la Administración de Impuestos. Los contribuyentes obligados a cumplir con el régimen S deberán identificar las rentas obtenidas según su naturaleza, de acuerdo con la definición estipulada en el artículo 864 del Estatuto Tributario, e incorporarlas en su debida proporción de acuerdo a las normas de realización del ingreso, los cuales estarán sujetos a la autorretención especial en el momento en que se determine que la S es controlada por residentes colombianos de acuerdo con el artículo 882. Entonces, también es sujeto de autorretención especial. Y en ese mismo sentido, se debe practicar autorretención de renta de los ingresos de fuente extranjera, y adivinen qué. Sí se debe practicar retenciones. Más o menos lo que podría decir la Administración de Impuestos acá es que si de acuerdo pues, con la doctrina de la DIAN, al tener la retención de la fuente, con el fin de conseguir en forma gradual el pago del impuesto, y como esto es un ingreso grabado, esto va a ser
sujeto de retención en la fuente. Espere, cuadro esto acá un segundito. Listo. Entonces, esto va a tener retención, autorretención especial. Los ingresos por rentas exentas hoteleras están sujetos a autorretención especial. Pues los ingresos por rentas exentas, si es una renta exenta, pues no va a estar sometido a autorretención especial. Pues recordemos que con la sentencia de la Corte Constitucional, quienes habían accedido al beneficio, pues tienen pues si habían accedido al beneficio, pues tienen la renta exenta. Y si su ingreso es exento, ahí en ese caso no hay autorretención especial. Por acá están preguntando, voy a mirar solamente unas preguntas que me pareció por acá. La autorretención se aplica sobre la diferencia de cargo. Qué pena. Si quiere, la persona que está preguntando puede levantar el micrófono, esa es la idea. No sé si no, pues ya las puso acá, yo creo que para esto, si quieres, ya las puso acá, porque hay muchas. Entonces, me dice por acá que si la autorretención sobre diferencia en cambio se refiere a la realizada o a la causada, me imagino, me dice Piedad. No, lógicamente esa es la que constituye ingreso fiscal y en este caso será la efectivamente realizada. La autorretención, que es lo que está preguntando por ahí Piedad. Los ingresos por datáfonos están sujetos a retención en la fuente de ICA para el régimen simple de tributación. Entonces, no, o sea, los ingresos y en eso que ya aprovechando la pregunta que está haciendo Alexander Ospina, voy a referirme primero de un tema que a mí no me suena muy bien que la Administración de Impuestos haya tomado esa posición, y es que en los ingresos que se hacen a través de tarjetas de crédito por datáfonos y todo ese tema, pues nosotros estábamos acostumbrados que si pago con tarjeta de crédito, sea un ingreso pues en un establecimiento, pues yo no le hacía retención en la fuente porque se supone que el banco le hace una retención en la fuente a ese comercio. En opinión de la Administración de Impuestos, desde hace ya como 2 años, básicamente lo que dice, no, es que esos son dos cosas diferentes. Usted le tiene que hacer la retención en la fuente por la compra, así lo haya comprado con tarjeta de crédito, y el banco le va a hacer la retención en la fuente sobre esa compra a ese señor. Y acuérdese que muchas de nuestras recomendaciones precisamente eran esas, pues para evitar todo el tema de pagos en efectivo y de retenciones en la fuente, y que si los pagos se me quedan sin retención en la fuente, pague con tarjeta de crédito. Pero con ese tema de la administración, pues con el tema de lo que me dice la Administración de Impuestos, pues en ese caso, nada. Ahora, los ingresos a un régimen simple, si está en régimen simple y tiene datáfono, ¿le van a hacer retenciones? No, el banco no le puede hacer retenciones en la fuente porque el régimen simple no le hacemos retenciones no se le hacen retenciones. Bien, bueno, ahí después miramos las otras que están por ahí. Se debe practicar autorretención de rentas o los ingresos de fuente extranjera. Este ya lo revisamos. Y acá, esto me quedó, los ingresos por diferencia en cambio se encuentran sujetos a retención. Este ya lo vimos. Carlos Johnny, qué pena. Hay una persona que levantó la mano. Si quieres, le damos la palabrita. Laura, bien. Laura Marcela. Buenas. Buenas, ¿cómo está? Bien pueda. Bueno, qué pena, hombre. Mi nombre es Darío Rivas, que está con el usuario de Marcela. Mira. Sí, estaba como raro. Yo la verdad estaba pues como confundido un poco si eras o no Laura, pero bien pueda. Sí, lo que pasa es que como es de la compañía, el portátil y el correo, entonces me llegó la invitación, güey, directamente. Yo soy el coordinador de impuestos. Mira, la pregunta es que ahorita Carlos decía, y no escuché como muy bien, nosotros manejamos mucho la parte de diferencia en cambio. Entonces, cuando él hablaba de la autorretención especial, que quiero que me aclare, porque es un tema muy importante para mí, que sí aplica la autorretención especial en la diferencia en cambio. Ese es lo que estábamos indicando. Si me hubiesen preguntado antes de la doctrina de la Administración de Impuestos, yo le diría, eso no debería tener autorretención especial. Pero para la Administración de Impuestos, no solamente en uno, sino en 2 conceptos, ha indicado
que la diferencia en cambio efectivamente realizada, como es un ingreso grabado en renta, tiene autorretención especial, ¿vale? Listo. Entonces, otro tema que tenemos acá es la ineficacia de las declaraciones. Y eso no es un tema nuevo, no es algo que vayamos a decir algo acá, pero porque todos sabemos que si nosotros presentamos la declaración de retención en la fuente sin pago, no produce efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare. Entonces, no será ineficaz, pero resulta que, pues, no será ineficaz si yo el pago lo realizo dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento. Causarán intereses, lógicamente, intereses de mora, pero pues no voy a tener el problema de la ineficacia que me lleva a liquidar la sanción por extemporaneidad. Tampoco será ineficaz siempre y cuando antes de la presentación de esa declaración yo tengo un saldo a favor igual o superior a 2 veces la retención en la fuente que estoy presentando y solicito la compensación dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la declaración. Ahí en ese caso no será ineficaz, pero ahí yo siempre les recomiendo, ojo, que tengan ustedes clarísimo que el saldo a favor les va a cubrir, lo primero, las 2 veces el saldo a favor, y que en su fiscalización tengan suficiente holgura, porque si después de que le hagan la fiscalización, se les hacen corregir su declaración de renta, se les disminuye el saldo a favor y no cumplen con esta condición, queda ineficaz la declaración. Pero este tema de la ineficacia lo quise también traer acá por algo que estaba discutiendo con un colega hace poco y que lo estoy escribiendo para la revista Impuestos, de la próxima revista Impuestos de Legis, y es que una cosa es la ineficacia y otra cosa es que las declaraciones no produzcan efecto legal alguno. Hablando con el colega que les estaba indicando. Estoy escribiendo ya una cosa sobre la periodicidad y todo este enredo de la periodicidad del impuesto sobre las ventas, que si es bimestral, que si es cuatrimestral. Pero uno de los efectos de yo haberme equivocado de periodo es que la declaración no tenga efecto legal alguno. Es diferente a la figura de la ineficacia. Esas declaraciones que no tienen efecto legal alguno ya están en el artículo 594 rayados cuando son declaraciones presentadas por los no obligados. Me dice que esa declaración no tiene efecto legal alguno. Pero para que la Administración de Impuestos, y así lo ha dicho en su doctrina, baje o declare que la declaración es no válida, sí necesita un acto administrativo. Y si necesita un acto administrativo, que en la administración lo llaman auto de archivo con recurso. O sea que esas declaraciones, es una teoría, esas declaraciones de IVA que yo presenté con un periodo diferente, sí tienen la potestad o tienen la naturaleza de adquirir firmeza si la Administración de Impuestos, dentro del tiempo de la firmeza de la declaración, no me fiscaliza. Porque la otra postura sería, no, esa declaración no tiene efecto legal alguno, entonces nos vamos hasta el tiempo de la prescripción ordinaria, hasta los 5 años, para que la Administración de Impuestos me pueda pedir la declaración con la sanción de extemporaneidad y todo este tema. Ojo, pues, le dejo ahí como un comentario al mar. Esa declaración de retención, esta, que es para la que está ineficaz, que esta sí se configura la ineficacia, me dice que es título ejecutivo, la declaración sin pago total es ineficaz, es decir, no produce efecto legal alguno. Para subsanarse se debe presentar, la declaración es ineficaz, es el momento en que reconoce una obligación clara, expresa y exigible, entonces se vuelve título ejecutivo y me la pueden cobrar, que es lo que me está pasando. ¿Vale? Frente a este tema... Disculpa, tenemos una preguntita. Darío Rivas te quiere... Me imagino que es de esa ineficacia porque yo también quedé como un poco expectante frente a la tesis. Es una tesis interesante. Darío, bien pueda. Listo, Carlos, mira, sí, claro, efectivamente es eso. Mira, un tema puntual tengo un vacío, me pasó en el 2020 unas declaraciones que presenté con pago, ¿cierto? O
sea, se hizo el pago oportunamente, pero debido a la pandemia, la administración tributaria local me dice, por favor, me envía eso al siguiente correo. Entonces, como el correo me estaba rechazando, después de que yo hice el pago, yo envié a los 2 días la declaración. Entonces resulta que no me llegó, no salió el correo, sino que me dijo que lo enviara a otros correos que no pertenecían pues al área de renta, sino que pertenecía al municipio. Ah, es ¿Cierto? del municipio, es del municipio. Sí, entonces lo pregunto es, ¿por qué el municipio me va a dar la declaración por ineficacia sabiendo que yo hice el pago oportuno y estoy enviando las declaraciones a los correos oportunos? Y segundo, me dice, también me lo mandó por fuera de la fecha de que yo le había estipulado, yo le dije que me lo mandara, eso es del pago 2 días. Entonces esas 2 cositas quería que por favor me la reforzara. Muchas gracias. Pero ahí estamos hablando de declaraciones de retención de municipios y acá le puedo decir que cada municipio tiene, pareciera que fuera en el procedimiento tributario, cuando todo tiene que ser de acuerdo con lo establecido por la ley 188, tiene que ser unificado, cada municipio tiene, parece que fue una república independiente ya para el procedimiento tributario y muchas veces nos toca llegar hasta las últimas consecuencias, hasta demandar porque el municipio no aplica el procedimiento que es. Pero en el caso que tú estás poniendo, nos ha pasado, pero ahí es un tema diferente. Es que el municipio exige que la declaración se mande en un correo y se haga el pago y la declaración se le envía un correo antes del vencimiento. Si yo no envié la declaración en el acuerdo municipal se establece que yo debo enviarla a esos correos en la fecha determinada, pues no es que la declaración sea ineficaz, la declaración lo que está es extemporánea. Entonces tocaría revisar el acuerdo, ahí sí Darío, no le voy a dar una respuesta precisa, pero tendríamos que revisar el acuerdo municipal de cómo se cumple con la obligación formal. Porque si la obligación formal conlleva, como en varios municipios todavía lo hacen, que yo envíe la declaración al municipio. Si llegó después, si me equivoqué yo en el correo, a pesar de haber hecho el pago, acuérdese que es igualmente importante el cumplimiento de la obligación sustancial que el cumplimiento de la obligación formal. Porque, y se ha premiado, ahí sí la jurisprudencia del Consejo de Estado siempre dice, venga a ver, hay unas cosas formales de formales, pero el cumplimiento de la presentación de las declaraciones en debida forma y en tiempo, así sea por un día, por una hora, ahí ya la declaración es extemporánea porque se premia ese cumplimiento de esa obligación formal, ¿vale? Profe, bien pueda, continúe y ahorita le damos la palabra a otro para no interrumpirlo. Hágale, Carlos Johan. Listo, vale, listo. Entonces, pero me decías que tú habías quedado con la tesis, te iba a mostrar Sí, acá la tesis, ¿cuál es la tesis, Carlos Giovanni? Porque es que yo no le veo, ¿qué diferencia hay entre sin efecto legal a ineficacia? Si son sinónimos terminológicamente. ¿Por qué no? Mira, el artículo 594-2, por ejemplo, regula las declaraciones tributarias presentadas por no obligados, que es un tema diferente. Pero me dice que las declaraciones tributarias presentadas por los no obligados a declarar no producen efecto legal alguno. Voy a irme por acá, que lo tenía abierto, esas declaraciones que no producen efecto legal alguno, que no producen efecto legal alguno. Queríamos darle acá el concepto, ahorita lo presento. La administración frente a pero por acá debe estar. Por acá debe estar, por acá debe estar. Frente a algunos de estos conceptos, la administración me ha dicho, para bajar del sistema y dar que una declaración no tenga efecto legal alguno, yo debo hacer un proceso de fiscalización y dictar un acto administrativo, proferir un acto administrativo. La declaración no producirá efecto legal alguno. Diferente a la figura de la ineficacia que está en el artículo 580-1 del Estatuto Tributario, por allá donde me dice que la declaración es ineficaz, presentada para producirá efecto legal alguno sin necesidad de acto administrativo que así lo declare. Acá me dice, no producirá efecto legal alguno, pero me lo trajo como una figura de ineficacia. Si la norma hubiese establecido para las de IVA, que también son
ineficaces sin necesidad de acto administrativo que así lo declare, tendría que haberla metido dentro de la figura de la ineficacia. Entonces, acá es por la diferencia que nosotros tenemos frente a ese artículo que acabamos de revisar allá, de las declaraciones que no producen efecto legal alguno. Entonces, ese sin efecto legal alguno en IVA, la administración ha dicho, ella misma ha dicho, ahí sí necesito acto administrativo. Para la única que no se necesita acto administrativo es cuando es la ineficacia. ¿Vale? Entonces, no, Carlos Giovanni, es válido, es válido. Lo que pasa es que adicional a eso sabemos que hay una norma que está decretando una ineficacia que está en un decreto reglamentario que a todas luces desborda obviamente la jerarquía normativa. Obviamente ya me vas a decir, yo sé que me vas a decir, no, es que tiene aplicabilidad porque está vigente, hay que mandarla. No. Pero si tú miras el decreto no dice ineficacia. El decreto me dice que las declaraciones no tienen efecto legal alguno. Entonces, más allá del problema de la legalidad y del concepto, la figura que utilizó es que no produce efecto legal alguno. ¿Vale? Entonces, okay, sigamos acá. Dale, listo. Claudia Patricia, por favor, apagas el micrófono por ahí que no nos deja esto. Ya se lo apagué, dale, tranquilo. Listo, pero bueno, eso es una tesis porque básicamente la administración de impuestos le conviene decir que esas declaraciones no necesitan ningún acto administrativo y que se va por los 5 años y me puede perseguir y que no adquieren firmeza. Podría ser, pero es un tema que es discutible. ¿Listo? Muy bien. Ahí yo no sé si... Creo que Norbey Vargas quería hablar, pero parece que si más adelante usted es el que da la palabra, doctor José Daniel. Buenas tardes. Usted conoce al profesor Norbey Vargas, él es muy conocido aquí en Medellín, Carlos Giovanni. Él es profesor de la Universidad de Antioquia. Lo conozco y le he leído. Buenas tardes. Muy bien, señor. Dale, lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Yo quisiera participar un poco en esa discusión, en esa teoría que trae el doctor Carlos Giovanni, que me parece muy interesante, porque hasta el momento lo que yo tenía en mi aprendido tributario es que una cosa son las declaraciones inmersas en causales para darlas como no presentadas, que esas declaraciones existen y que estamos hablando básicamente de la del 579-2 y la del 580 del estatuto. Esas declaraciones existen, esas declaraciones pueden quedar en firme si la administración dentro del término de firmeza efectivamente no las da como no presentadas. Y otro tema son las declaraciones ineficaces. Declaraciones ineficaces que son las que no producen efecto legal alguno. Y aquí es muy importante citar una sentencia de la Corte Constitucional, sentencia 602 de 2015, donde la Corte efectivamente dice que no producir efecto legal alguno técnicamente equivale a la ineficacia, ¿cierto? En ese orden de ideas, en mi sentir, cuando estamos hablando de declaraciones ineficaces, estamos hablando de las del 580-1, de las del 594-2, de las del artículo 24 del decreto 1794 del 2013, y aquellas que están en el 437 de los responsables de IVA de servicios prestados en el exterior. Y en esos casos la ineficacia opera de pleno derecho. Pues es lo que yo tengo entendido y en ese orden de idea pues me aparto un poco de la posición que trae el doctor Carlos Giovanni, o me gustaría que profundizara un poco más en esa diferencia ineficaz y que se entiende o que no produce efecto legal alguno, porque en mi sentir estamos hablando de lo mismo. Muchas gracias. Gracias, profesor Norbey. No, mira, todas las tres figuras que me estás diciendo son diferentes y la administración así lo ha reconocido. Acuérdate que el tener la declaración, acá está el concepto que les decía, el que la declaración tributaria no tenga efecto legal alguno, la misma administración de impuestos en el 2001 dijo se debe proferir un acto administrativo diferente al auto declarativo para declarar sin efecto la declaración presentada por un no obligado. Por eso la administración de impuestos empezó a proferir autos de archivo con recurso, porque es una figura que se llama declaraciones no válidas, que son declaraciones sin efecto legal. Y por eso la doctrina le dice, acá usted tiene que proferir, es un acto diferente al auto declarativo. Ahora, si usted lo que tiene es que su declaración se da por no presentada y está así en la norma,
por no presentada, que es por allá lo que usted mencionaba, el 580, declaraciones que se tienen por no presentadas, 580, ¿cierto? Por acá. Declaraciones que se tienen por no presentadas. Acá lo que nosotros tenemos es que la jurisprudencia ha dicho que para tener por no presentar la declaración no opera de pleno derecho y por lo tanto yo debo proferir un auto declarativo. Y las declaraciones ineficaces, que son la declaración del 580-1, yo no necesito acto administrativo. No necesito acto administrativo. Mira que entonces la figura de la declaración que es no válida, la declaración que es ineficaz y la declaración que se tiene por no presentada son tres temas para mí, o sea, para lo que ha dicho la jurisprudencia de la doctrina, diferentes, y los tres tienen consecuencias diferentes. La del 580-1 es claro contigo que la del 580, perdón, la del 580, la que se tiene por no presentada porque no la firmé, si no me la fiscalizan como necesita autodeclarativo, adquiere firmeza. La del 500, la que vimos ahorita de 594, que necesita acto administrativo, que no es autodeclarativo, adquiere firmeza, y esa es la tesis que estamos aplicando frente a las declaraciones de IVA. Y esta definitivamente, que es una institución aparte creada para las declaraciones de retención de la fuente, es la de la ineficacia. Y esa ineficacia, pues la trajo la norma, la ley 1430 por allá, trajo ese tema de la ineficacia, pero solamente para las declaraciones, estas declaraciones de retención, y para esto que se acaba de pronunciar la Corte Constitucional, para las declaraciones de IVA, que también lo trajo en las mismas condiciones, pero las declaraciones de IVA presentadas por los prestadores de servicios desde el exterior. Desde la Corte Constitucional declaró la parte donde dice: las declaraciones presentadas sin pago total no producirá efectos sin necesidad de acto administrativo que así lo declare. Aquí está la clave. Sin necesidad. Las únicas que no tienen acto administrativo son las declaraciones de IVA presentadas por los prestadores de servicios del exterior que las presenten sin pago, que la Corte Constitucional aquí le hizo la venia a la norma y le dijo: listo, la vamos a presentar así. Pero en las demás, ahí sí, y en respeto del debido proceso, lo que estamos indicando no es que la administración ahora me vaya a decir que esas declaraciones que yo presenté por un periodo diferente no van a tener firmeza. Para mí sí van a tener firmeza, y necesita acto administrativo, como lo reconoció la misma DIAN en su doctrina, ¿vale? Eso es una tesis, pero pues todos podemos tener tesis diferentes. Pero muchas gracias, Norbey y José Darío, para poder hacer esta discusión, que me encanta la discusión y que la estamos como empezando para prepararnos porque lo primero que llegaron fueron oficios diciéndole: usted presentó por una periodicidad diferente, pero hay todo un tema de dónde cortar frente a ese tema. ¿Listo? Bueno, terminada esta primera parte, yo no sé le vamos a hacer hasta donde alcancemos a llegar con el tiempo que nos dio. Sí, no, tranquilo, doctor. José. No, sí, dale. 7:40 en punto, Carlos Giovanni. Listo, Eso. vale. Entonces, terminada esta primera parte, y veo que por ahí hay una cantidad de preguntas, ahora miramos si las alcanzamos a revisar algunas. Miremos algunos temas puntuales de pagos al exterior. Entonces, ¿por qué es importante el tema de pagos al exterior? Porque si yo no hago retención, o sea, yo siempre digo en clase y en todo, es que si yo no hago retención en la fuente, pues el problema es que voy a asumir que todo este pago ya no va a ser deducible si estoy obligado a practicar la retención en la fuente. Entonces, mi gasto no me lo van a valer y voy a pagar impuestos sobre ese gasto, porque eso me va a aumentar mi utilidad. Eso es lo más grave en este caso de pagos al exterior. Y fuera de eso, que no es deducible mi gasto, si me abren un proceso por retención en la fuente, pues me van a hacer pagar esa retención en la fuente posteriormente, y es posible que ya yo no pueda meter el gasto porque se me pasaron los términos del 589. Entonces, mira todas las consecuencias que eso puede tener. Entonces, los pagos que se realizan a estos sujetos están
sujetos a retención en la fuente por impuestos sobre la renta. Entonces, cuando yo hablo de pagos al exterior, no es porque necesariamente yo esté haciendo un giro al exterior. Eso es lo primero que nos debemos quitar de la mente. No, hay pago al exterior cuando el beneficiario del pago es un no residente, que puede ser una sociedad o una entidad extranjera sin domicilio en Colombia o una persona natural extranjera, nacionales o extranjeros sin residencia en Colombia. Entonces yo puedo estar haciendo, digamos que José Darío es de Estados Unidos, no, pero es que es más país para dónde, ¿no? No puede ser de Estados Unidos. Pero, bueno, digamos que José Darío es de Estados Unidos, es residente, se fue a vivir a Estados Unidos, ya no es residente en Colombia y viene y me presta un servicio en Colombia, lo recibe acá en Medellín, recibe el pago, pero como no es residente ya le tengo que hacer la retención de la fuente como no residentes. Entonces le voy a hacer la retención del 20% a José Darío porque no es residente, no es residente. Y fíjese que no le hice un pago al exterior, es un pago a un no residente. Entonces el pago a uno en cuenta debe originarse en ingresos de fuente nacional de acuerdo con el artículo 24 del Estatuto Tributario. Entonces, esas son las reglas generales, pagos a no residentes y además que el pago a uno en cuenta debe originarse en ingresos de fuente nacional, salvo la excepción que me trae por acá el artículo 124 del Estatuto Tributario, que me dice los conceptos mencionados en el presente artículo diferentes a regalías, explotación o adquisición de cualquier clase de intangibles, sean de fuente nacional o extranjero, estarán sometidas a retención a fuente. Salvo esto, todos los demás pagos para que estén sujetos a retención en la fuente deben estar en el artículo 24 del Estatuto Tributario. Por eso, caso de servicios técnicos, asistencia técnica, compensación por servicios personales, el caso de regalías que está en el artículo 24 del Estatuto Tributario. Entonces, esa regla ahí. Casos en que se debe efectuar retención. Deberán retener a título de impuesto de renta quienes hagan pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas sujetas al impuesto en Colombia. Esa norma me da a entender que todo el mundo que haga un pago o abono en cuenta a un no residente debe ser agente de retención sin importar los topes. Sin embargo, yo celebro un cambio en la doctrina y incluso en el decreto reglamentario por allá de pagos laborales, diferente a la jurisprudencia anterior que indicaba que en pagos laborales, por ejemplo, todo el que hacía un pago laboral era sujeto de retención. Pero con la nueva ola que ha tomado el tema, me dice, por ahí en pago laboral me dice, no, para que usted sea agente de retención también tiene que cumplir el tema de que sea comerciante y cumpla, si es persona natural, y cumpla los topes de ingresos y patrimonio. Yo debo entender que en este caso debería tomarse las mismas condiciones. Si yo no soy agente de retención, porque no soy comerciante y no cumplo con el tope de ingresos, tampoco debería ser agente de retención por pagos al exterior. Sin embargo, la norma sí dice que es todo el que haga pagos o abonos en cuenta. Para eso es un comentario ahí al mar. Entonces, el pago al exterior depende de la calidad del beneficiario del ingreso y el concepto del ingreso, la calidad del agente retenedor que realice el pago, o sea, que sea un agente de retención, la sujeción de la venta o la prestación de servicio a los tributos, existencia de exenciones tributarias. Eso tenemos acá. Entonces, hay que unir esta norma del artículo 408 y siguientes del Estatuto Tributario con los criterios para determinar cuáles ingresos son de fuente nacional o no. Acuérdense que en ese artículo 24, no lo vamos a repasar todo, me dice que, pues por la ubicación de los bienes, todos los ingresos que se vengan de bienes que estén ubicados en Colombia, pues se consideran ingresos de fuente nacional. Hay un no residente que está en Estados Unidos y me está arrendando un bien que tiene en Colombia. Es un pago de fuente nacional, estará sujeto a retención del 20%. Un no residente vende un activo que tiene en Colombia.
un bien inmueble o compra un bien inmueble, pues para que, o vende un bien inmueble, está sujeto a retención en la fuente. Está sujeto a retención en la fuente y con la tarifa especial de ganancias ocasionales del 10%. Y con este concepto raro de la administración de impuestos, un poco, cuando una persona que está en el exterior compra un bien en Colombia y esa persona en el exterior es una persona jurídica, incluso se vuelve agente de retención. Bueno, eso por la ubicación de los bienes, ¿a quiénes les voy a hacer retención? La realización de la actividad en el territorio colombiano. La realización de la actividad. Lógicamente, si yo realizo la actividad en Colombia y soy no residente y me hacen un pago, pues se considera ingreso de fuente nacional. La prestación de servicios en el territorio colombiano, igual. Y en general, las rentas provenientes de transacciones realizadas en el territorio nacional. Pero hay unos criterios de extraterritorialidad que son los que tenemos para servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría y el pago de regalías. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué hay que tener en cuenta hoy? Cambios en tarifas de retención en la fuente. Dice, pero es que yo voy a revisar las normas de retención, las normas de la ley 2155 y yo no veo que hayan cambios en las tarifas de retención. No, sí hay cambios. Recordemos que la ley 2155 modifica el artículo 240 del Estatuto Tributario, y me dice que la tarifa general del impuesto de la renta aplicable a las sociedades nacionales a partir del 1 de enero, o para el año mejor, para el año 2022, es del 35%. Este artículo 240 es un relleno de tarifas del 9%, tarifas para actividades del sector financiero, pero la tarifa general en Colombia es del 35%, que es la del inciso primero. Esa es la tarifa general. Y eso conlleva a que yo tenga que revisar unas tarifas de retención en la fuente. ¿Cuáles tarifas de retención en la fuente voy a revisar? Las del artículo 408 del Estatuto Tributario. Y la de dividendos, perdón. La del artículo 408. ¿Qué pasó acá? Es que estoy en procedimiento. Miremosla acá, a través de acá. 408 del Estatuto Tributario. Entonces, al menos dos tengo que revisar. Y aquí sí tengo que reconocer públicamente que yo he cambiado un criterio y así quedó incluso en el manual de retención frente al entendimiento, esto no es 408, frente al entendimiento de estas dos tarifas de retención. La primera, los pagos o abonos en cuenta por concepto de administración o dirección de que trata el artículo 124 del Estatuto Tributario realizados a personas no residentes o domiciliados en el país estarán sujetos a una retención del 33%. Esa tarifa de retención en la fuente, esa tarifa de retención la DIAN a través de ese concepto 4359 del 2 de marzo del año 2020. Había indicado que como la tarifa iba bajando, esa tarifa tenía que ser del 32% y en el 2021 fue del 31%, ¿vale? Con ese concepto de administración de impuestos. Entonces uno diría, no, pues ahora que la tarifa está en el 35%, debe quedar en el 35%. No, ahí corrijo, que lo habíamos indicado hace poco en Z, lo corrijo acá públicamente aprovechando que hay 200 y pico de personas que son de la ciudad de Medellín, para indicarles que mi postura ha cambiado y es decirle, no, en ese caso, como la norma trae la tarifa del 33%, yo no puedo aplicar una tarifa superior a lo que me dice la norma. Es que acá dice el 33%. Era lógico y dijimos, está bien cuando era del 32 y el 31, porque pues yo no pretendo recaudar más de lo del impuesto de renta. Y está bien que hubiese sido el 33%. El 31 y el 32% en ese momento. Pero acá, para mí, esa tarifa debe hoy, 2022, debe ser del 33%. Diferente a esta tarifa de retención en la fuente que me dice los pagos a bonos en cuenta
que porque cualquier concepto que constituya ingreso grabado para su beneficiario y este sea residente o se encuentre constituido, localizado o en funcionamiento de jurisdicciones no cooperantes, mira que la tarifa se someterán a retención en la fuente por concepto de impuesto de la renta y ganancias ocasionales a la tarifa general del impuesto de la renta, incomplementarios para la persona jurídica. La tarifa general del impuesto de la renta para personas jurídicas es la del inciso primero del artículo 240. Aquí se aplica el 35%. Esa es esta segunda que está acá. Ahora, para los dividendos grabados, ahí sí voy a aplicar también la del inciso primero. Los dividendos y participaciones pagados o abonadas en cuenta a personas naturales residentes y sucesiones líquidas de causantes que en el momento de su muerte eran residentes en el país provenientes de distribución de utilidades y que sean grabados, están sujetos a la tarifa señalada en el artículo 240 y el decreto reglamentario. Ahí sí estableció que era la del inciso primero, entonces esa sí va a ir al 35%. Entonces, corrijo públicamente acá, que acá es la tarifa del 33%, así quedó, y así, ese es nuestro criterio, así quedó en el manual de retención de la fuente, que ya ustedes lo pueden conseguir, manual de retención de la fuente, perdón por hacer publicidad política. Pero lo no puede hacer, pagada. tranquilo, doctor, aquí no hay nada limitado. O sea, recuerde que la universidad tiene dentro de sus principios la libertad de expresión. Aquí no hay lío. Listo, entonces acá estamos haciendo publicidad, acá no pagada, de el manual de retención y ahí dejamos que esa tarifa iba a ser del 33. Entonces lo corrijo porque pues, en atención a lo que decía el concepto y todo eso, pero ya revisando el tema en detalle, esta norma sí es diferente a esta. Entonces esta va al 33 y esta quedará al 35 y esta quedará al 35%. ¿Vale? Muy bien. Ahora bien, ¿qué conceptos tenemos nosotros por allá en ese artículo 408 del Estatuto Tributario? Entonces tenemos intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensación por servicios personales o explotación de toda especie de propiedad industrial o de know-how, prestación de servicios, beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria y artística, explotación de películas y explotación de software. La tarifa de retención general es del 20%. Esa es la tarifa general de retención en la fuente, la del 20% para estos conceptos que tenemos acá. Intereses, comisiones. Vamos a mirar algunos de ellos. Lo que está y lo que no está. Lo que preguntan constantemente es, si yo le hago un pago a Facebook, que por ahí estoy viendo, a Google, por servicios de publicidad, ¿esos pagos están sometidos a retención a la fuente por pagos al exterior? No, no están sometidos. Bueno, que tengan retención de IVA porque es un servicio prestado desde el exterior es una cosa diferente, pero no tienen retención de renta. La quisieron meter en esta reforma fallida, pero no quedó, pues no quedó en la reforma anterior. Esos pagos no tienen retención a título de renta. Los pagos de publicidad. En algún momento la DIAN dijo que sí, el Consejo de Estado le anuló ese concepto y lo cierto es que conceptualmente no pueden tener retención. Pero si yo pago por el licenciamiento de un software, por o una regalía, eso es un tema diferente y eso sí tiene retención en la fuente. Con los intereses, ¿qué pasa? Vamos a ir al artículo 408 del Estatuto Tributario. Cuando ustedes ven acá, ustedes se dan cuenta que en la primera parte están los intereses con una tarifa del 20%. Sin embargo, en este, que es el propio para los intereses, me dice que los pagos se dan en cuenta por concepto de rendimientos financieros. Eso es un problema nuestro que nos gusta complicar las cosas, pero intereses deben entenderse igual a rendimientos financieros. Realizados a personas no residentes en el país, originados en créditos obtenidos en el exterior por un término igual o superior a un año, tienen una retención del 15%. Y entonces, ¿cuáles son esos intereses? Entonces, debemos indicar que los intereses que sean de menos de un año y que sean grabados porque se considera un ingreso de fuente nacional,
tienen retención del 20%. Los intereses de más de un año tienen retención del 15%, lógicamente si no tengo convenio, tiene una retención del 15%. Pero también habrán intereses con retención del 5% cuando quien toma o quien hace el pago es una concesión que está bajo el esquema de asociación público-privadas y el crédito tiene más de 8 años. Pero también habrá intereses que no se les cause retención en la fuente porque reúnen los requisitos del artículo 24 y 25 del Estatuto Tributario para ser considerados que no son ingresos de fuente nacional, que es los pagados por importación, exportación de mercancías que tengan menos de 6 meses, que lo leen ustedes por allá en el artículo 25 del Estatuto Tributario. Ahora, en los siguientes, que son ingresos que, de acuerdo con el artículo 24 del Estatuto Tributario, se consideran ingresos de fuente nacional, está la regla de extraterritorialidad respecto a los siguientes conceptos, más bien, que tendríamos acá. Beneficios o regalías por la explotación de cualquier clase de propiedad intelectual, beneficios o regalías por la propiedad literaria, artística, científica explotada en el país, la prestación de servicios de asistencia técnica y servicios técnicos y de consultoría que tienen el 20%. En la regla general. ¿Por qué lo digo en la regla general? Vamos a ver si puedo abrir acá. En la regla general. Porque en la regla general, porque si yo tengo un país y el pago está hecho a un país donde yo tenga convenio, la situación es diferente para esos pagos. Porque en la mayoría de los casos van a estar con retención del 10% y en algunos otros casos no van a tener retención en la fuente. Acá tenemos, ya abro un poquito este cuadro, que lo encuentran ustedes también en el manual de retención, en la fuente, para mirar lo siguiente. Pero acá. Entonces, cánones o regalías. En la mayoría de los convenios o en todos los convenios, diferente a la CAN, todos los demás convenios que yo tengo hoy vigentes, que son España, Chile, Canadá, Suiza, México, India, Corea, Portugal, República Checa e Italia, que tengo acá. Francia, acuérdense que Francia, a pesar de que entró en vigor este año, solamente tiene aplicación a partir del año 2023, no va a tener aplicación para este año. Si yo pago regalías, la retención del 20% se me convierte en el 10%, si son regalías. Pero si los pagos que yo hago son por asistencia técnica, servicios técnicos y de consultoría, el tema cambia. La regla general es que todo eso en el convenio se metía, o en los convenios se metía como si fueran cánones y regalías. Se metían dentro del artículo 12 del convenio. Y resulta que con la entrada en vigencia del convenio con Reino Unido, que entró el año pasado, se dijo no. Los pagos por asistencia técnica, servicios técnicos y consultoría no son regalías, son un beneficio empresarial. ¿Y qué pasa? Los beneficios empresariales solamente se pueden gravar en el país de la residencia. O sea que no están sometidos. Si yo hago un pago hoy por asistencia técnica, consultoría o servicios técnicos a Reino Unido, no está sometido a retención en la fuente por el convenio. Pero eso, que fue materia de discusión, y José Darío lo sabe muy bien, el año pasado activó la cláusula de nación más favorecida de varios convenios. Que ese convenio lo que decía es que si para estos servicios en el futuro Colombia celebraba un convenio y ese convenio establecía un trato diferente para asistencia técnica, servicios técnicos y consultoría, se aplicaba
lo que decía ese convenio. Por ese tema nación más favorecida. ¿Para qué convenio se activó esa cláusula de nación más favorecida? Para la República Checa, para Portugal, para México, pero con excepción de la consultoría, porque consultoría sí quedó, no la cubre, el 10%. Para Canadá también se activó esa cláusula de nación más favorecida. Pero España, Chile, Suiza, India y Corea siguen con el 10%. Italia, acá nos faltó acá, pero eso ya está acá, que no se alcanza a ver, pero en Italia también no le aplico retención en la fuente y en Francia tampoco le voy a aplicar retención en la fuente por estos servicios de consultoría. Entonces la pregunta es, si yo hago un pago de asistencia técnica a Estados Unidos, ¿qué retención le estoy aplicando? El 20%. Si hago un pago de asistencia técnica a India, ¿qué retención le aplico? El 10%. Pero si hago el mismo pago a Reino Unido de asistencia técnica, ¿qué retención le aplico? El 0%. Pero si hago un pago a Ecuador por asistencia técnica, ¿qué retención le aplico? El 20%. Entonces tengo que tener, conclusión, yo tengo que tener presente cada convenio para poder indicar a qué país le estoy haciendo el pago, porque no puedo contestar que, como está en la presentación, yo no podría irme con la norma interna y simplemente no, decir, mire, los pagos abonos en cuenta por concepto de consultoría, servicios técnicos de asistencia técnica prestados a personas naturales no residentes no en Colombia, están sujetos a retención a la fuente de la tarifa del 20% a título de impuesto a la renta, bien sea que se preste en el país o en el exterior. Y ya, no, porque yo tengo que revisar los convenios y ya revisamos, pues al menos esos convenios. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a seguir acá. Entonces ya tendríamos este tema acá. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué es un servicio técnico? ¿Qué es una asistencia técnica? Yo les diría, antes era muy importante yo saber qué era un servicio técnico y qué era una asistencia técnica, antes de la ley 18 y 19, porque los servicios técnicos me decía que no tenían IVA. Ahora, como la regla general es que todos los ingresos, todos los servicios que se reciban desde el exterior están grabados, pues ya no me interesa. Los servicios técnicos, sea por servicios técnicos o asistencia técnica, tienen el mismo tratamiento. Se consideran ingresos de fuente nacional para renta, están sometidos a retención en la fuente, son para efectos de impuesto a las ventas, están grabados y se tiene que hacer esa retención por el impuesto teórico y ambos tienen que tener contrato registrado. Entonces, no hay inconveniente en ese tema. Listo. Muy bien. ¿Cuál es el concepto general de el concepto general cuando yo no encuentro un concepto que esté dentro del artículo 406 al 414-1 del Estatuto Tributario? Pues la regla general no es la que uno piensa que es del 35%, sino la regla general es que si no está el concepto es del 15%. Sin perjuicio de que nosotros en ese artículo 415 del Estatuto Tributario tenemos la tarifa del 10% para ganancias ocasionales. Ya habíamos hablado de la financiación de proyectos de infraestructura, donde dijimos hay una retención diferencial del 5%. Pagos de administración o dirección de que trata el artículo 124 del Estatuto Tributario. Importantísimo este tema acá, que sale este año y me dice, listo, yo les acabé de decir que el artículo 124 del Estatuto Tributario establecía que si yo le hacía un pago a una matriz que estaba en el exterior por administración o dirección, pues sea de fuente nacional o de fuente extranjera, se sometía a retención en la fuente. Pero en este dice, no, ojo, pero si usted le está haciendo un pago a un país con el cual Colombia tiene convenio, ese pago se considera un beneficio empresarial y por lo tanto no tiene
retención en la fuente. Entonces, esto me parece interesante. Vamos a hablar un poco de la retención por pagos al exterior en impuesto sobre las ventas. ¿Qué me dice la regla? Aquí ya es diferente, porque desde la ley 1819, la regla general es que la prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior, con excepción de las expresamente excluidos, causan impuestos sobre las ventas. Ese concepto de que se entiende un servicio prestado desde el exterior, les quise dejar abierto este concepto acá para mostrárselo, es del 27 de enero del año 2022, lo conocí hoy, el concepto. En ese concepto se hace toda una explicación de qué es un ingreso, qué es, nuevamente, retoma la doctrina anterior y todo el tema, para considerar qué se considera un servicio prestado en el exterior y qué se considera prestado desde el exterior, para indicar que los que están grabados con IVA son los servicios prestados desde el exterior y son cuyo beneficio o cuya utilización se da en Colombia atendiendo el principio de destino. José Darío y todos, para que lo tengan ahí presente, le echen una revisada porque al menos desde el punto de vista conceptual es interesante el concepto. Entonces, ¿cuál es la diferencia en los servicios prestados del exterior y en el exterior? Y lo voy a responder frente al tema de impuesto de IVA, y es que los servicios prestados desde el exterior, porque el beneficio se consume en Colombia y el señor está en Colombia, consumiendo, el destino es Colombia, esos servicios están grabados en Colombia y dependerá de quién o cómo se graba ese servicio, dependerá de quién es el beneficiario del servicio. Este cuadrito, y yo realmente no vine a vender libros, pero aprovechando la oportunidad, no estoy vendiendo libros, eso es de leyes, pero yo hago el manual de IVA y facturación, que también está acá. En ese manual de IVA dejamos esto claro, para decir, ese cuadrito está tomado de ahí del manual de IVA, y es, mire, la forma de grabar los servicios prestados desde el exterior depende del beneficiario. Si el servicio prestado desde el exterior, no me importa la clase de servicio que sea, es contratado por un responsable del impuesto sobre las ventas, la única forma que tiene para recaudar ese IVA es a través del cargo revertido y pagar el 100% de la retención. Pero si el servicio prestado desde el exterior, no me importa la forma o el servicio que sea, es contratado por sujeto no responsable, la única forma es a través de que el responsable del exterior se inscriba en el IVA en Colombia y empiece a pagar su IVA en Colombia. No tiene que facturar porque la ley le quitó pues ese tema de quitarle esa responsabilidad, pero tiene que pagar ese IVA en Colombia. Y habrá la posibilidad para los servicios electrónicos digitales, que son todos aquellos que tienen que ver con Netflix, todos esos servicios electrónicos digitales, habrá la posibilidad que estas personas se acojan al sistema de retención en la fuente. Y también hay la posibilidad de que la DIAN saque un listado de que las personas que no se han acogido a ese sistema voluntario, o no se han hecho voluntariamente al mecanismo de retención en la fuente, la DIAN puede sacar un listado que no lo ha hecho para que esas personas lo hagan a través del mecanismo de retención en la fuente. Bien, entonces, ¿para cuáles servicios? Los servicios que la DIAN indicará se les debe aplicar el sistema de retención siempre que, ¿a cuáles? Suministro de servicios audiovisuales, servicios a través de plataformas digitales, pero esto todavía la Administración de Impuestos no ha sacado el listado diciendo tales y tales. Por ahora, lo que tenemos es que todos los prestadores de servicios lo están haciendo, muchos muy juiciosos, lo están haciendo en la declaración voluntaria, que es una declaración y es un formulario totalmente diferente al general de IVA. Es ese formulario reducido que incluso no acepta descontables. Es ese formulario que acabamos de mirar por allá que no se puede presentar sin pago, porque si no la declaración es ineficaz, con todo lo que discutimos con el profesor Norbey.
que en ese caso no se requiere acto administrativo alguno, ¿vale? Entonces ahí tenemos ese cuadrito y los que están preguntando que cuál es el material de estudio, entonces están los dos manuales, el manual de IVA y el manual de retención para que los consulten. Vamos entonces acá, en resumen, bien sea que se preste en el país o desde el exterior, nosotros tenemos que las retenciones, por ejemplo, de consultoría, servicios técnicos de asistencia técnica, que son los más comunes, tienen una retención, si el que lo compra, si el que lo contrata es un responsable de IVA, tendrá una retención del 19% y una retención de renta del 20%. Y yo le agregaría por acá que para su deducibilidad, por ejemplo, estos dos necesitan registro del contrato, ¿vale? Bien. En la importación de bienes no hay retención en la fuente, perdón que se me volvió loco esto. En la importación de bienes no hay retención en la fuente porque pues, es un bien y se supone que la mercancía cuando yo la contraté está en el exterior, ahí no hay retención en la fuente. En los pagos por concepto de salarios, ¿qué pasa los pagos por concepto de salarios? Están sometidos a retención del 20%. José Darío, ¿estás hablando por ahí? No. Parce, yo no sé. Ay, yo no sé. Me parece que hay alguien que tiene un audio abierto. Ay, que voy a relanzar esta, hombre. Listo. Entonces, si son pagos por salarios y se los hago a un residente, la retención es del 20%. ¿Listo? Y por último, vamos a hacer, a pesar de lo que quería decirles por dividendos, ya se los dije ya que era la tarifa de retención, porque pues pretender dar todo el tema de dividendos, pues eso no es. Vamos a hacer algunos comentarios frente al tema de retención por dividendos. El primero es, pues el concepto de dividendo nosotros lo encontramos en el Estatuto Tributario, en el artículo 30. Toda distribución de beneficios en dinero de especie con cargo al patrimonio se considera un dividendo y estará sometido a retención en la fuente siempre y cuando se entienda que el dividendo está en calidad de exigible. Y alabado sea esta norma, el decreto 1457 es el reglamentario de la ley 2010, el primero fue el reglamentario de la ley 1943, pero pues ya sabemos qué pasó con la pobre ley 1943. Pero este reglamentario de la ley 2010 me trajo algo buenísimo que nosotros la norma siempre la habíamos tenido, y es que el ingreso por dividendos se entiende realizado para renta y lógicamente para retención en la fuente en el momento, pues cuando sea abonado en cuenta en calidad exigible. Lo que viene a hacer esta norma es decir, se entiende que el dividendo está abonado en calidad exigible, me dice por acá, se entiende por dividendos o participaciones decretados en calidad exigibles o abonados en cuenta en calidad exigibles, aquellos cuya exigibilidad por parte de los socios, accionistas o comuneros, suscriptores similares, puede hacerse efectiva de manera inmediata, porque la Asamblea General u órgano máximo de dirección aprobó la distribución de los dividendos o participaciones y no dispuso un plazo o una condición para su exigibilidad, o habiéndose dispuesto el plazo o condición, está expirado o culminado, resultando procedente su cobro. Resulta que en este caso, lo más interesante de esto es que me dice que el plazo es una condición. Y si yo ahorita, que voy a hacer asamblea el próximo mes en marzo, no tengo caja de una vez para repartir los dividendos, pero sé que los voy a decretar, pues póngale un plazo, porque es que si usted no le pone plazo, ¿qué va a pasar? Que la retención se tiene que causar de una vez. Si usted sabe que la retención, que el pago de los dividendos los va a hacer en diciembre, pues póngale ahí. Estos dividendos se van a pagar en diciembre. Y ya con eso usted difiere el pago, el de la retención en la fuente por dividendos. ¿Cuándo se aplica esa retención a los dividendos? Tengo que mirar si el beneficiario es una persona natural o una persona jurídica, porque variará, ¿cierto? Si es persona jurídica, la retención es del 7.5%. Si es la primera distribución, si no está en situación de control, pero esa retención del 7.5% es el peor invento. Yo realmente eso sí no me gusta.
se debe guardar dentro del patrimonio para trasladársela al beneficiario final. ¿Listo? Debo determinar si el dividendo tributado o no en cabeza de la sociedad, porque nosotros hoy tenemos algo que debimos haber cambiado en su momento, que tenemos supuestamente dividendos no grabados, pero que son grabados, con una tarifa menor, pero que son grabados. Debo determinar, para las personas naturales, se debe revisar si las utilidades se originaron antes o después del año 2016. Personas naturales y personas jurídicas, realmente. Y debo determinar las tarifas y el procedimiento aplicable. Solamente me voy a tomar 2 minutos más para darles la palabra a todos los que tienen la mano levantada, porque deben estar cansados ahí de tener la mano levantada. Entonces, los dividendos del año 2016, a esas alturas, 2022, todavía encontramos dividendos del año 2016, pues si eran dividendos que tributaron en cabeza a la sociedad, sabemos que esa retención, ese ingreso, pues es un ingreso no constitutivo de renta y no va a tributar. Pero si eran dividendos grabados, le va a aplicar la tarifa del 30% o del 20%. Para los del 2017 y siguientes, yo tengo esa tarifa, que es, si es dividendos que ya tributaron en cabeza de la sociedad, voy a tener que los primeros 300 VTs, esto por 38.004, pues van a tener una retención del 0%, y después de las 300 VT, yo le resto las 300 VT, voy a tener una tarifa del 10%. Para los dividendos grabados aplico el procedimiento que me establece que el subtotal y todo esto, ya sabemos que la tarifa es de 35, los que no aprovecharon a repartir dividendos el año pasado si eran grabados, pues perdieron una oportunidad en ese caso de los dividendos. Acá voy a ir un momento acá y es, ¿qué pasa, por ejemplo, una problemática en la distribución en los dividendos con ese tema del 7.5%? Digamos que en este caso hay una sociedad A que le paga dividendos a una sociedad que está por acá. Si esta sociedad no tiene situación de control, no hay grupo empresarial y esta le paga dividendos acá, le tiene que hacer una retención del 7.5%. Este 7.5% se lo certifica a esta sociedad, pero esta sociedad no se los puede tomar en su declaración de renta, sino que se los tiene que trasladar al beneficiario final. ¿Quiénes son los beneficiarios finales acá? Una entidad del régimen tributario especial, un no contribuyente y un residente en un CDI. Entonces, pero ¿cuál si cuando esta sociedad le distribuye a estos, acá no hay retención, acá no hay retención y dependiendo de la participación, hay o no hay retención acá? Entonces, más o menos lo que dice la administración de impuestos, lo que dice el procedimiento. Apagamos por ahí un micrófono, por ahí, por favor. Por favor. Listo. ¿Quién está por ahí hablando? Natalia Rodríguez. ¿Listo? Gracias, Natalia. Entonces, resulta que en ese caso nos inventamos un tema. Y eso que estaba peor el tema, porque en este concepto, afortunadamente, la administración de impuestos dijo que cuando yo hago directamente el pago a un país donde tengo convenio, aplico el convenio, porque antes la DIAN había dicho que no. Pero para ese problema que generamos allá, me dice, claro, cuando esta sociedad reparta sus dividendos y le ponga el 7.5%, se los tiene que trasladar acá y la entidad del régimen tributario especial tiene que venir y pedírselo a la entidad nacional que hizo la retención, como una retención practicada en exceso. Y este no contribuyente tiene que venir y pedírselo a esta sociedad. Pero este que le hizo esta retención y se trasladó acá, tiene que venir y pedírselo a la administración de impuestos. O sea, eso es un enredo realmente en el tema de retenciones. Pónganse ustedes a pensar que ustedes tengan una cadena de sociedades y que esta reparte los dividendos de esta, pero esta también tiene dividendos, pero esta genera pérdidas. Entonces, todos esos problemas prácticos se me pueden representar con esa retención del 7.5%. Entonces, yo tengo que realmente hacer una cedulación en ese tema de los dividendos. Esta es la contabilización. Esa es la contabilización que ha indicado el Consejo de
del Consejo Técnico de la Contaduría y básicamente escogió esta tesis donde esa retención del 7.5% se tiene que controlar a través del patrimonio. Con esto terminamos acá. Me tomé 5 minutos más de lo que nos habían indicado, pero con esto terminamos la presentación de lo que el doctor José Darío nos había encargado dar. Entonces miremos por ahí, usted mirará a las personas que tienen la mano levantada o mirará cómo. Claro que sí. Si quiere, empecemos estas 5 preguntas, ojalá muy breve, porque pues realmente la gente también está cansada y Carlos Giovanni también. Entonces la idea es tratar de ser lo más breve y lo más sucinto posible para poder obviamente responder cada una de las 5. Fernando, bien pueda. Si quiere, inicie usted con la pregunta. Tienes que levantar el audio. Ofrezco disculpas. Muchas gracias, José Darío, y agradezco al doctor Carlos Giovanni. Quiero saber el caso que sucede con una persona extranjera sin residencia en Colombia, específicamente Puerto Rico. Hace una gestión de ventas desde Puerto Rico. Todo lo hace desde allá y la empresa simplemente se dedica a venderle o a hacer exportaciones hasta Puerto Rico. Quisiera saber si esa persona sin residencia, sin domicilio y así prestar el servicio se tendría que practicarle retención en la fuente por comisión de ventas, considerando pues que es extranjero, y sí, ¿qué sucedería si de pronto ese pago a que lo estoy haciendo aquí en Colombia, una cuenta de Colombia, pero de él allá, ¿sí? ¿Y qué pasaría si... No, está muy bien el caso, Fernando, porque es una pregunta frecuente. Voy a contestar en renta porque en IVA en IVA es posible que usted configure eso como una exportación de servicios dependiendo de cómo o quién es esa empresa que está allá. Pero en renta eso no es un ingreso de fuente nacional, no está dentro del artículo 24, esas comisiones están sometidas a la limitante del 15% de la renta líquida porque usted las va a dejar. Ese no es un ingreso de fuente nacional para ese personaje porque ni es una asistencia técnica, ni es una consultoría, no es nada. Es un ingreso del exterior y no está sometido a retención, no está sometido a retención y por lo tanto tendrá la limitante del 15% de la renta líquida. Usted se acordará que antes de la ley 18 y 19 del año 2016 había un tema de que yo podía pagar retención, comisiones del 5 y del 10% por eso que usted está indicando y no estaban sometidos a la limitante del 15%. Lo que le tengo que contestar es no hay retención de renta y está sometido a la limitante del 15%. ¿Vale, Fernando? Muchas gracias, profesor. Muy amable. Les agradezco mucho su concepto. Dios los bendiga. Listo. María Elena, bien pueda. Buenas noches. Mi pregunta, bueno, yo tengo como 3 preguntas, pero es más una corrección de una declaración de retención en la fuente. O sea, yo le corregí la declaración por decir algo del mes de octubre y la corregí en diciembre. Yo la presenté el 14 y la pagué el 15. ¿Esa corrección sea ineficaz? Esa declaración, sí, si es del mes de octubre, ¿verdad? ¿De qué mes es la declaración? Mes de octubre y la corregí en diciembre. Pero si es del mes de octubre, se vencía en noviembre, usted está dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento de la declaración. O sea que esa declaración no se le puede considerar ineficaz porque usted la pagó afortunadamente, le quedó dentro de los 2 meses, porque es que eso es lo que pasa con la mayoría de las correcciones. Si yo la hago después de los 2 meses que me da la norma, se me vuelve ineficaz. Pero es que acá lo que entiendo es que usted presentó la declaración antes de los 2 meses, pagó su sanción de corrección, normalito, pero no pagó al 2 días, pero toda la retención le quedó dentro de los 2 meses siguientes. ¿Vale? Entonces, no se le puede volver ineficaz porque está dentro de los 2 meses. Listo. Bueno, gracias. La otra es con respecto al RETEIVA en esos pagos al exterior. Tengo una duda muy grande y es, ese RETEIVA es asumido, ¿cierto? Al 100%. Yo no se lo puedo cobrar al proveedor del exterior.
ese RETEIVA, si mis ingresos un 90% son excluidos, otra parte exentos y el otro grado, ese RETEIVA yo no me lo puedo descontar en el IVA. Si el servicio que usted está contratando, y le voy a poner un caso puntual, por ejemplo, usted es una constructora y contrata un servicio técnico en el exterior, usted es una constructora, paga el IVA sobre el IU. Se le volvió mayor valor del costo porque usted no se lo puede tomar como descontable, porque es un descontable que sigue las reglas generales de los descontables. ¿Vale, María Elena? Vale, muchísimas gracias. Lo tiene que someter al prorrateo. Ok, mil gracias. Bueno, vamos con 2 preguntas más y nos excusan porque antes me da mucha pena con Carlos Giovanni, pero estamos ahí está bien. Hagámosle 2 preguntas más. Perfecto. Vamos entonces con Andrés Gómez. ¿Bien puede, Andrés? ¿Sí levanta? Ok. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Doctor, le hago una pregunta. En el caso en los cuales estamos realizando, una compañía contrata un vendedor internacional, ¿cierto? Y ese vendedor genera unas comisiones. ¿Esas comisiones están grabadas con retención del 20% al momento de hacer el pago? No, no es lo que estaba preguntando Fernando ahorita y no, Andrés. No tiene retención porque no es un ingreso de fuente nacional, a menos que el señor fuera no residente y prestara el servicio en Colombia. Pero estamos diciendo que el señor está ubicado, el anterior está ubicado en Puerto Rico, no sé, por allá. No hay retención porque no es un ingreso de fuente nacional. Ok, y cuando hablamos de un arrendamiento, si lo que está haciendo la compañía es arrendarle un espacio de forma temporal durante unos 3 meses, ese arrendamiento tiene un costo, tiene una retención. Pero ¿dónde está el bien que están solicitando en arrendamiento? El espacio está ubicado en Estados Unidos. Ah, no, tampoco, menos. No es un ingreso de fuente nacional. Lo único es que todos esos gastos que usted tenga, que a veces eso es grave, todos están sometidos al 15%, a la limitación del 15% de la renta líquida. Pero si usted tiene suficiente renta líquida, pues no va a tener inconveniente. ¿Listo, Andrés? Ok, muchas gracias. Listo, vamos con una niña por acá y ya terminamos con Maribel. Maribel ya habló, ¿cierto? Luz Elena. Sí, si quiere María Isabel, bueno, Luz Elena, perfecto. Bien, pues Luz Elena, y aquí terminamos para darle los agradecimientos a Carlos Giovanni por el espacio y al doctor Juan Rafael, que veo que todavía estaba conectado, por acompañarnos, y a todos ustedes por asistir. De todas maneras, la universidad tiene durante el año 4 conferencias programadas, estén muy pendientes. En los próximos días, yo creo que en menos de 3 semanas haremos otra, y muy probablemente ya las otras 2 serán en los meses de agosto. Bien, pueda, Luz Elena. Buenas noches, muchas gracias. Tengo una inquietud. Tengo una situación de discusión con relación al tema de distribución de la retención, de la base de retención en la fuente para distribución, de la base de retención en la fuente para las personas naturales. Yo lo entiendo tal cual lo explicó el doctor ahorita en la exposición, con relación al 0% y a los 300 VTs, y después el 10% lo que pase de esos 300 VTs. Pero teniendo en cuenta que los dividendos que recibe la persona natural deben de pagar seguridad social. Tengo una colega que me indica que ese 40%, esa base de ese 40% que tomó para pagar la seguridad social, ella me indica que los debo restar, ¿sí? No, de la base total de dividendos a distribuir. Y pues yo no encuentro en ninguna parte. No está dentro de la depuración. Eso no está dentro de la depuración. O sea, no está, e incluso ni siquiera los puede solicitar como costo o gasto porque esa cédula no acepta deducciones. Ni los puede solicitar como deducción allá en renta porque la cédula no acepta deducciones, ni los puede disminuir de la base de retención. ¿Listo, Luz Elena? Entonces, ya no me queda sino el agradecimiento a José Darío, que realmente ha estado muy pendiente de este evento y de toda la logística, y que si ya vamos y que la presentación y que todo el tema realmente, y desde tiempo atrás, entonces desde noviembre está para que el evento salga muy bien. Entonces, muchas gracias a la universidad y a José Darío, ¿vale?
Bueno, igualmente a todos y a usted, doctor Carlos Giovanni, y esperemos tenernos en otros eventos. Muchísimas gracias y que tengan todos una feliz noche. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias. Ay, qué pena, no nos dijeron si nos iban a enviar las diapositivas, la Sí, presentación. tranquila que los correos que están registrados se les envía la grabación. Listo, ok. Mil gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias, feliz noche.